Para cerrar esta semana quiero traer un capítulo de opinión en parte relacionado con lo que os hablé de la semana pasada respecto a lo desagradecidos que son algunos creadores de podcast con sus comunidades, pero hoy quiero hablar un poquito de la diferencia entre tener una comunidad o tener una audiencia en nuestro podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos y todas, yo soy Jorge Marín y quiero daros la bienvenida al comienzo de un nuevo capítulo al otro lado del micrófono. Y hoy quiero traeros un capítulo de opinión. Ya sabéis que diariamente, en pequeñas dosis de 10 a 15 minutitos, os traigo herramientas, curiosidades, reflexiones, recomendaciones y, en fin, todo lo que tiene que ver con el podcasting que se cruza en mi camino. Hoy quiero traeros un capítulo de opinión para hablaros de la diferencia entre la comunidad que puede tener un podcast o la audiencia que puede tener un podcast. En primer lugar, la audiencia. La audiencia se supone que es el número de descargas, el número de escuchas, el número de personas, no me veis pero estoy haciendo comillas, el número de personas que consumen un podcast. Y esto podríais decir, hombre, pero entre el número de personas que consumen un podcast no es su comunidad. No del todo. La audiencia del podcast es, digamos, la parte numérica del impacto de ese podcast en los reproductores o aplicaciones de podcast, los agregadores de podcast. Quiere decir, la audiencia se puede medir fácilmente. Me han descargado 4.000 personas, me han descargado 5.000 personas. Bueno, 5.000 personas no. Me han descargado 4.000 veces el último episodio, 5.000 veces, 10.000, 100.000 veces. Ese número es la audiencia de tu podcast. Ahora, ¿ese número es tu comunidad? ¿Podrías decir que todos esos números son oyentes de tu podcast? Porque muchos de vosotros, entre los que estáis bien cerquita de este lado del micrófono, sabéis que esos números se pueden hinchar de maneras muy fáciles. Simplemente con billets podemos aumentar esa audiencia. Pero ¿de qué nos sirve tener una gran audiencia si cuando le pedimos algo a esos números no hacen nada? No hay respuesta al otro lado. ¿Recordáis el caso este de una influencer que tenía no sé cuántos millones de seguidores y que se puso a vender camisetas y nada más que vendió 15 o 20 camisetas? Esa es la diferencia entre una audiencia y una comunidad. Yo puedo tener 1000 descargas de cada uno de estos episodios, que no las tengo, ya os lo voy adelantando, pero si de esas 1000 descargas solamente me contestáis 5, ¿qué es mejor? ¿Tener 1000 descargas en cuanto a audiencia de podcast o tener una comunidad de 100 personas fieles, de las cuales cuando yo pido algo me contesten 90? De tener una comunidad cercana que yo tenga la confianza para decirles, oye, esta semana no voy a grabar porque me ha pasado lo que sea, X. He tenido un percance familiar, tengo mucho trabajo, ¿me ayudáis? ¿Queréis formar parte de este lado del micrófono? ¿Podéis enviarme audios? ¿Podéis enviarme comentarios para tener contenido yo esta semana y que no tenga que trabajar? Esto mismo me ha pasado a mí hace muy poquito, hace 2 o 3 semanas. Me quedé sin voz y pedí ayuda y ahí tenía gente de mi comunidad ayudándome. Es que no tardaron ni 10 minutos en enviarme un par de episodios. Recuerdo cuando nació mi segunda hija, estuve durante un mes sin pasarme al otro lado del micrófono porque tenía a mi comunidad felicitándome y ayudándome para que estuviera con mi hija durante ese primer mes. Y seguro que hay podcasts masivos que tienen miles y miles de oyentes que si hacen esto mismo también lo reciben, pero por otro tipo de intereses. Creo que esas comunidades no son tan fieles y tan realistas que los propios números de esos podcasts. No quiero ponerme aquí a dar nombres, pero muchas veces las audiencias distan mucho de las verdaderas comunidades que hay en torno a un podcast. Yo puedo pedirle un favor a mi comunidad y que responda casi de inmediato. Sin embargo, puedo pedirle un favor a mi audiencia y que no responda nadie. Y de esto me he encontrado casos que gente, bueno, pues tiene muchas y muchas descargas, pero que luego pide algo y nadie contesta. ¿Realmente a dónde está llegando vuestro mensaje? ¿A oídos inexistentes? ¿O a oídos sordos?
Yo creo que es mucho más valioso tener una comunidad y sobre todo, ya si podemos combinar ambas cosas, tener una comunidad muy grande que se transforme en una audiencia. Pero si esa audiencia no me responde, si no es una audiencia fiel, si no es una audiencia que pertenezca a una comunidad, no me sirve de nada. No vendáis audiencias de podcast. Vended comunidades. Vended gente que os siga y que sean partícipes de vuestro contenido. No meros números. Si vendemos números es porque solamente nos interesan los números. Y los números sabemos que son fáciles de adulterar. Sin embargo, las comunidades son muy difíciles de conseguir, muy difíciles de adulterar y son muy fieles, pero que muy fieles. ¿Cuántas comunidades de podcast conocéis que cuando se ha cerrado un podcast, toda su comunidad ha estado ahí al pie del cañón y han medio obligado a ese podcast a que volviese? Tarde o temprano, que siguiera ahí, que la comunidad tenía tanto cariño por el proyecto, que al final han convencido a los creadores de ese podcast para que volviesen. Y no os hablo de convencer económicamente, no. Sin embargo, ¿cuántos programas de radio, de televisión o podcast incluso conocemos que tenían grandes audiencias y que no han conseguido que esos podcasts, esas temporadas de podcast se renovasen? ¿Por qué no? Porque esos números de audiencia, igual que están hoy en tu podcast, mañana pueden estar en otro. Pero la comunidad te seguirá allá donde vayas con tu podcast. Esa es la diferencia entre las audiencias y las comunidades. Las comunidades giran en torno a un propio proyecto y son fieles a sí mismas. Las audiencias pueden volatilizarse en cuestión de, no voy a decir de días, pero bueno, en cuestión de semanas. Y esto lo hemos visto en multitud de podcasts y en multitud de otros proyectos, ya digo, programas de radio, de televisión, de YouTube, pero comunidades siguen vigentes incluso cuando los podcasts ya han acabado. Y aquí también tenemos casos. Hay muchos podcasts que han dejado ya de grabar durante años, pero estoy seguro de que ponen un mensaje, alzan un poco la voz y la comunidad que tenían hace ya esos años estaría ahí al pie del cañón. Sin embargo, muchas audiencias de programas de televisión súper famosos o programas de radio, programas de podcast, aquí me da igual, si dicen que van a volver, las audiencias no sé yo si seguirían igual de despiertas que las comunidades de dicho podcast o de dichos programas de internet. En definitiva, yo soy más fiel, soy, digamos, más fan a estas comunidades fieles que a las grandes audiencias. Pero bueno, esa es mi opinión, que para eso es mi podcast, y espero vuestras opiniones en los comentarios de este episodio y también en la encuesta que celebraré mañana en el canal de Telegram, al que podéis acceder entrando en alotroladodelmicrófono.com/Telegram. Y ahí es donde precisamente se forja la buena comunidad de Al Otro Lado del Micrófono, en el canal de Telegram, donde todas las semanas realizo una encuesta para ver cuáles son los episodios que más os han gustado a todos los que estáis al otro lado del micrófono. Que tengáis un buen fin de semana, algunos de puente, que tenemos a los niños librando o hemos librado ya por los festivos que tienen ellos, pero en definitiva que disfrutéis del fin de semana, que os venga lleno de podcast, que tenga audiencia, pero sobre todo que tenga una buena comunidad detrás, que os guste tanto como para recomendarlo el próximo lunes, con motivo del lunes podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.